a la doctora Omidres Pérez, que representa al país de Ecuador. Ella es endocrinóloga, médico internista, coach en salud y bienestar, especialista en metabolismo y también compartió con nosotros lo que creó como parte de su libro Transforma tu consulta al mundo digital, guía práctica de telemedicina para profesionales de la salud. Le damos la bienvenida a la doctora Omidres, que tratará el tema impacto de la telemedicina en la práctica clínica. Bienvenida, doctora, y estamos escuchándola. Hola, feliz día, encantada una vez más de poder estar aquí con todos ustedes. Un placer y un honor poder compartir este espacio con tan brillante público, realmente excelente conferencia. Vamos a conversar ahora, es un poco una continuidad de todo lo que ya brillantemente han expuesto los expositores anteriores con excelente claridad. Un tema realmente importante, lo que vengo a compartir con ustedes, porque debemos estar claros que, parte de la telemedicina que no debemos olvidar es el hecho del impacto que ésta tiene para la práctica clínica, ¿no? Todo esto al final, desde el punto de vista de los profesionales de salud, pues siempre estamos preguntándonos cómo todo esta clínica, cómo esto va a favorecer a nuestros pacientes, al desarrollo de la mejoría de los mismos, a la mejora en general de la salud de las comunidades y de los pacientes, ¿no? Y un poco para comenzar, pues, podríamos estar evaluando cuál era el modelo antiguo de la atención de salud. Y los que tenemos ya tiempo trabajando en atención de salud sabemos que inicialmente, unos años atrás, el centro era la institución. El centro eran las instituciones, los profesionales de salud, y los pacientes orbitaban alrededor de él. El caso que comentaba el colega que exponía previamente reflejaba clarísimo ese detalle. Esta paciente que él comentaba que su temor de pararse a las 5 de la mañana, ver si conseguía un ticket, ver si... ¿Esto es qué? El paciente orbitando alrededor de un sistema sanitario y un sistema de salud que definitivamente no está pensado para el paciente. Un sistema de salud que no está hecho en función del paciente. Seamos claros, está hecho en función de números, está hecho en función de dar números, de dar resultados para estadísticas poblacionales. Hay muchas patologías y hay muchas enfermedades crónicas que, pese a los grandes avances científicos y tecnológicos, siguen creciendo a nivel mundial. Uno de los grandes ejemplos de enfermedades crónicas que devastan la población mundial ha avanzado a pasos agigantados en el área de manejo clínico, diagnóstico, terapéutico. Pero, en general, los pacientes bien controlados en los últimos 10 años no han aumentado de manera significativa. Esto quiere decir que sustantivamente aumentan ciencia, tecnologías, pero el resultado clínico con los pacientes pareciera no tener un impacto final. ¿Realmente estos modelos tienen beneficio para los pacientes? Y es parte de ese sueño de la Organización Mundial de la Salud que decía salud para todos. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese sueño? Ahora, gracias a la tecnología, podemos tener cambios interesantes. Ver pacientes como ella, donde pueden preguntarse, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me siento mareada? Y ver en su celular sus valores de glicemia, porque tiene un monitoreo de glucosa que le permite mandar señales a su dispositivo y saber exactamente en tiempo real en cuánto está su glucemia.
no estar adivinando. Fabuloso, ¿verdad? Ni soñar esto hace unos 20 años. Este joven que está deprimido, triste, angustiado e incluso con ideas suicidas puede conectar en una consulta en línea con un especialista en psiquiatría y resolver su situación. Los hombres, es bien sabido la dificultad que tienen, la barrera que presentan desde el punto de vista cultural para asistir a una consulta psiquiátrica. Ya esto, gracias a la telemedicina, empieza a disminuir. ¿Tendremos impacto clínico? Es interesante verlo. Pero no solamente esto. Podemos tener ahora salas de hospitales en las cuales reciben información de pacientes en tiempo real en diversos sitios, momentos de traslado, pacientes en los cuales pueden saber qué está pasando, tanto fuera de hospitales como incluso pacientes hospitalizados en diferentes áreas para poder brindarles asistencia de manera adecuada. Muy bien, no nos quedamos allí. Pacientes de zonas rurales recibiendo información y asistencia a través de la telemedicina con especialistas de zonas urbanas gracias a la telemedicina. En pocas palabras, la telemedicina ha ido acercando a los pacientes y ha ido también disminuyendo estas brechas. ¿Tenemos trabajo que hacer? Sí, mucho todavía, pero definitivamente hemos dado pasos agigantados en este sentido. ¿Y qué pasa? ¿Qué sigue habiendo como obstáculo importante? El obstáculo importante sigue siendo, parece mentira, no el tecnológico, no el gubernamental, no el legal, pese a todo lo que estamos viendo. El obstáculo más importante, según la Organización Panamericana de la Salud, sigue siendo el ámbito humano. Y quiero mostrarles, sobre todo para los profesionales de salud, que muchos siempre escucho, es que no, las evidencias. La telemedicina funciona. ¿Dónde están las evidencias? Pues les invito a revisar en el buscador de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Para el día de hoy tenemos 46.841 artículos desde 1962 hasta el 2021 que hablan de telemedicina. Evidentemente tenemos bibliografía de sobra que no se generó solamente en la pandemia, que evidentemente la pandemia aceleró esta producción bibliográfica, sí, que evidentemente la pandemia la trajo al tapete, sí, pero que esto no viene de la pandemia. ¿Por qué no estábamos hablando de esto mucho antes? ¿Realmente los médicos estábamos trabajando sobre evidencias o sobre paradigmas? ¿Realmente las instituciones estaban creando sus políticas sobre evidencias o sobre paradigmas? Y esta es una pregunta que debemos hacernos todos. Es un acto de constricción que nos debemos hacer todos en este momento. La telemedicina no nació con la pandemia. Había muchísimas evidencias científicas antes. ¿Qué nos pasó? Es un momento de reflexión. Y es un momento de reflexión porque tuvo que venir un desastre de esta magnitud a nivel mundial para que abriéramos los ojos. ¿Por qué seguimos entonces dudando? ¿Y por qué digo que seguimos dudando? Les voy a mostrar. Se los voy a mostrar porque pese a todas estas evidencias, todavía seguimos dudando. Este es el documento del 2016 de la Organización Panamericana de la Salud, donde los obstáculos del ámbito humano son los que predominan a la hora de implementar un servicio de telemedicina. Y de los factores del ámbito humano, el factor de resistencia al cambio lidera esta lista. La falta de vínculo emocional y de pertenencia en el proyecto, el grado de competencia individual en entornos informáticos y habilidades,
las opiniones previas sobre telemedicina, el escepticismo ante pruebas piloto, cargas de trabajo, resistencia al cambio de rutinas, que los profesionales se sienten, que están invadidos, que ya no se sienten seguros en su zona, piensan que van a perder el control, distintos intereses, preocupaciones, en fin. Considero importante que este aspecto del ámbito humano sea tratado y manejado para que podamos ir allanando todos los demás obstáculos. Cuando la fuerza humana está comprometida con la transformación digital, todo lo demás va a fluir de manera positiva. Miremos estos números que nos muestra el Banco Interamericano de Desarrollo en su documento de este año. Veamos los números que realmente llaman la atención, pese a todo lo que ha pasado en la telemedicina en la región. En las barras rojas observan cuál es el grado de desconocimiento de los profesionales sanitarios en cada país de la región con respecto al uso de la telemedicina, y son las que predominan en todos los países. Estos números son llamativos, aún con la pandemia, aún con todo lo que se está hablando de telemedicina. En todos los países de la región predominan los colegas, los profesionales de salud, los cuales no conocen ni usan la telemedicina. ¿Qué está pasando? Es momento de reflexionar. Es momento de que nosotros, reunidos aquí, pongamos atención a estas cifras, porque no va a servir que tengamos 5G, no va a servir que tengamos tecnología de punta si el ámbito humano no está sumado a esto. Miren los números en cada uno de los países. Los profesionales con intención o preparación en telemedicina en barra verde, y los que usan la telemedicina realmente en barra azul son pocos. ¿Quién va a mover esto? El Banco Interamericano de Desarrollo, en ese mismo documento, habla sobre el momento histórico que está viviendo la región, incluso para los profesionales de salud, sobre la oportunidad de exportar servicios de salud a través de la telemedicina. Pero si tenemos profesionales de salud con este nivel de adherencia a este tipo de servicio, dudo mucho que esto progrese a la velocidad de la oportunidad que se está presentando. Momentos de reflexión. Por otro lado, en ese mismo importante documento que les invito a revisar de este año, vean los facilitadores y las barreras que hay. Y como ven, hay más facilitadores que barreras. Las curvas de aprendizaje siguen siendo unas barreras, pero, y al igual que las limitaciones, pero cada vez las barreras se van allanando porque hay muchas empresas, muchos intereses trabajando aceleradamente en las barreras, a excepción de la barrera humana. Y lo digo por el hecho de que cada vez veo mucha actividad científica, tecnológica, pero la barrera humana, señores, la barrera humana, necesitamos trabajar la barrera humana, porque es la que se nos está quedando atrás. Admiro y aplaudo de pie el esfuerzo tecnológico que está haciendo toda la región para poder sacar adelante la telemedicina. Hay países con grandes empujes, pero si nosotros no empujamos la barrera humana, estos aspectos tecnológicos van a quedar huérfanos. Es importante que nosotros entendamos esto. Y la pérdida del factor humano en la atención como un factor clave va a ser una barrera significativa en breve tiempo. Por eso es tan importante que nosotros integremos una metodología para que le hagamos sencillo, práctico y de manera efectiva
y que puedan sentirse asistidos, que no improvisen y sobre todo que lo puedan hacer de una forma fluida, que se sientan como peces en el agua, así como se sentían en sus consultorios. A través de esto hemos creado una metodología que se llama método PSP, el cual nosotros ubicamos esta metodología en 3 fases, donde cual se lleva al paciente de una fase de preconsulta a una fase de consulta y una fase de postconsulta. Esta metodología se crea luego de años de trabajo con telemedicina en pacientes de diferentes problemas y con diferentes situaciones. Esto está explicado a detalle en nuestro libro y en los diplomados que hemos dado al respecto. Y cada una de estas fases lleva 7 pasos a la vez, ¿no? Por razones de tiempo no lo voy a poder explicar de manera detallada, pero Salud adoptan con mucha facilidad porque les lleva de paso a paso, de saber cómo aplican esto de manera práctica para hacer la telemedicina, bien sea en la parte privada o en la parte pública. Y esto les puede facilitar su acceso y facilitar su accionar de manera rutinaria y saber cómo lo van a aplicar, sea cual sea, desde nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, especialistas, etc. Esto lo testeamos y lo testeamos a nivel de pacientes. ¿Qué se sentía? ¿Cómo se sentían los pacientes? ¿Resultaba factible? Y de hecho el 93.8% de los pacientes sentía que la consulta en línea resolvía la situación de salud por la cual se solicitaba usando esta metodología, lo cual es un número bastante atractivo. Y el 100% de los pacientes estaba dispuesto a volver a solicitar un servicio, una consulta en línea usando esta metodología y estaban dispuestos a recomendar este servicio a familiares y amigos. Entonces nos daba a entender que esta metodología cubría las necesidades de los pacientes. Por otro lado, también los profesionales de salud que se entrenaban con esta metodología, a las 3 semanas, el 78% ya estaban haciendo telemedicina de manera fluida, el 11% estaban ya por hacerlo y el otro 11% a los 15 días ya estaban dispuestos a iniciar. Entonces nos permitía saber que era una metodología que los hacía sentir a los profesionales de salud seguros y dispuestos a iniciarse. ¿Qué nos permite entonces con esto? Darle la oportunidad de romper esa barrera del ámbito humano. ¿Y cómo se ve esto desde el punto de vista de oportunidades para la región, para los profesionales de salud en la región? Una gran oportunidad. Este gráfico, sacado en una encuesta también de este mismo año, se ve reflejado cómo está ingresando en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones, en la parte pública, sino también en la parte privada, en las aseguradoras. Y observen en el gráfico que ya para este año 2021, casi la mitad de las aseguradoras en Latinoamérica ofrecen el servicio de telemedicina en todos los planes de sus carteras. Y ningún asegurado esté usando el servicio de telemedicina. O sea, el 99% espera que todos los estén usando. ¿Qué va a pasar? Que si las aseguradoras esperan que el 99% los estén usando, ¿quiénes van a asistir a esos pacientes? Pregunta que les dejo al público presente. Es una gran oportunidad que también las diferentes sociedades científicas han puesto sus ojos. Y diferentes sociedades científicas, cardiología, neurología, pediatría, y para ustedes contar, han puesto en publicaciones sus tips, sus algoritmos de trabajo, sus recomendaciones para el uso de la telemedicina. Esta es una en el área de diabetes que habla de las categorías de lo que se debe usar para diabetes, para optimizar el resultado de la telemedicina en diabetes, pero se puede usar realmente y están publicadas realmente para numerosas áreas de especialidad.
tenemos que trabajar intensivamente en la búsqueda de esta comunión, en función de que el ámbito humano allane la posibilidad de ofrecer una telemedicina ELSA, telemedicina ética, legal, segura y accesible para todos, maximizando los beneficios, cerrando las brechas en función de la salud de todos aquellos pacientes que nos acuden, que nos necesitan y que podemos aportar. Por supuesto, los desafíos son grandes y tenemos aspectos regulatorios que hay que sortear. La implementación de la telemedicina incluye detalles importantes que no podemos saltar. El documento electrónico es necesario. La privacidad, que es un aspecto fundamental. No podemos seguir implementando aspectos tan delicados, y cabe destacar que la información que se maneja en telemedicina es una información de altísima sensibilidad. Los datos de salud son más sensibles y delicados que los datos bancarios. Donde usted no coloque una tarjeta suya de crédito, mucho menos puede colocar los datos de una historia clínica. La nube no es un sitio seguro para unos datos clínicos. En las nubes llueve y tristemente las nubes no garantizan seguridad de información de data para datos clínicos. Nosotros como profesionales de salud deberíamos estar garantizando la seguridad de la data de nuestros pacientes. No se extrañen porque ya están empezando las demandas para seguridad de información de data. No se extrañen las demandas de mala praxis por telemedicina que ya están empezando en la región. Ya han habido aproximadamente 4 casos de los que tengo conocimiento de colegas que han tenido juicios perdidos, por cierto, por mala praxis de telemedicina, donde han perdido los juicios por mala data, por manejo inadecuado de la data. Razón por la cual les invito a averiguar en cada uno de los lugares cuáles son las plataformas que realmente deben usarse, ya que la información y seguridad de la data es responsabilidad del médico que está o del profesional de salud que está haciendo la entrevista, ya que la responsabilidad profesional es individual. Así como cuando a un profesional de salud se le complica un paciente, la responsabilidad es individual, la responsabilidad de la data es individual. En telemedicina hay 3 aspectos básicos en la seguridad: consentimiento informado, firma digital y seguridad de la data. Es necesario que si vamos a hacer telemedicina, la hagamos bien. La emergencia del COVID nos hizo hacer cosas mal hechas, ¿sí? Las legalidades han empezado a surgir. Me parece genial, pero más que surgir para empezar a hacer corralitos para los profesionales, la idea es que la legalidad sirva para proteger a los pacientes y para proteger la seguridad de los pacientes, la seguridad de la data, que realmente es lo más valioso. No para proteger, hacer los corralitos entre países, que realmente hay algunos países que ya lo que se pretende es hacer eso. Por eso es tan importante que seamos amplios en este sentido y veamos cuáles son las implementaciones desde el punto de vista global que tenemos en nuestra mirada. La protección de la salud como ente global, la protección de la salud global, regional, no de mis áreas solamente. Los datos de salud, como les estoy hablando, los archivos de datos no pueden estar en mi computadora, los archivos de datos no pueden estar en una nube, los archivos de datos tienen que tener seguridad de otro nivel, lo que llamamos seguridad
encriptada con niveles de seguridad, lo que llaman niveles de seguridad Pentágono, que los expertos saben más a detalle de lo que yo les puedo explicar aquí. Las certificaciones, las licencias para el ejercicio médico, el comercio digital que forma parte del cierre de este circuito, las telecomunicaciones, y cuando venga el 5G ya este cierre de las telecomunicaciones va a favorecerse muchísimo. Los acuerdos de reconocimiento y las transferencias internacionales de datos, que también se va a favorecer con el 5G. En fin, nosotros estamos en la alborada de una gran comunidad de salud, y América Latina se tiene que preparar para esto. Debemos todos, que pues la Organización Mundial de la Salud en algún momento planteó. Y esto pasa por un proceso de transformación digital que debe realizarse a todo nivel. Ya la Organización Panamericana de Salud, en este documento tan importante, habló de los 8 rectores que deben gestarse en esta transformación digital, donde se habla de la conectividad, de los bienes digitales, donde se habla de la salud digital inclusiva. De hecho, como parte de no tener un servicio básico como no tener agua, por ejemplo, es parte de uno de los servicios básicos para garantizar salud, tener internet. La interoperabilidad, los derechos humanos, la inteligencia artificial, la seguridad de esta transformación digital del sector. Así que es un momento de cambio. Los cambios y las crisis son los momentos de grandes crecimientos. Estamos en un momento de parto. América Latina está pariendo un nuevo sistema de salud. Esperemos que sea inclusivo, incluyente y dinámico en función de todas las necesidades de nuestra gran región. Y que vayamos a este nuevo modelo digital de atención de salud, donde el centro sea el individuo como paciente y su realidad. Y ese sol que sea el paciente y su realidad, alrededor estemos orbitando profesionales de salud, centros y servicios de salud, instituciones, gobiernos y empresas, en función de que ese gran sistema le dé salud para todos. Ese sueño de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, de hacer viral la salud. Feliz día para todos y dispuesta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Felicitarla por excelente ponencia. En realidad hay muchas preguntas. Hoy el día de hoy estamos bombardeados con bastante inquietud, pero vamos a tratar de compartir las más resaltantes que podrían ayudarnos un poquito a canalizar el trabajo que se viene realizando. En la experiencia del Perú le compartimos un poco el trabajo que se ha venido desarrollando y un poco la identificación para hacer similitud de algunas sugerencias. La experiencia en el Perú, podemos decir que el factor de mayor dificultad para la implementación de telesalud ha sido la resistencia al cambio del profesional. ¿Cuál sería su recomendación que nos podría brindar para mejorar el abordaje y disminuir esta resistencia que aún todavía persiste? Gracias. Sí, una de las cosas claves para mejorar esa resistencia es hacer al profesional de salud protagonista activo, hacerlo parte gerencial, hacerlo sentir que toma decisiones pequeñas a su nivel, a su espacio, pero que también puede tomar decisiones, que él forma parte activa. Una de las cosas que él no perdió el liderazgo. El profesional de salud dentro de su formación es líder y él queda simplemente como un operador de una computadora, pues lo desencaja de su esquema. La otra cosa es que sienta que su misión de salvar vidas, de ayudar al prójimo, sigue estando allí. Y esto se logra a través de la humanización de ese servicio de salud. No volverlo frío, no volverlo numérico solamente. Por eso es tan importante que el profesional se entrene en el manejo de las áreas digitales con sentido y pertenencia humanitaria. Saber manejar la pantalla de manera humana,
hacerle sentir a su paciente cercanía, aún a través de la pantalla, los hace sentir seguros, cómodos. Muchos de los médicos nos gusta esa sonrisa del paciente, esa cercanía, ese abrazo. Y ahora no lo tenemos físico, pero lo podemos tener virtual. Y saberlo sacar, saberlo expresar a través de la pantalla requiere entrenamiento. Y eso se puede hacer. Estos pequeños detalles en la velocidad de la implementación por la emergencia se saltaron. Se saltó la importancia de este empoderamiento, de hacer al médico líder de su área, de hacer al médico partícipe, protagónico también de esta transformación, sino se hizo operador. Y esto pues definitivamente desalentó. Y el otro punto, a todos los profesionales de salud, que es un campo gigantesco, lo que se avecina, si en vez de acurrucarse y esperar que el tsunami pase por encima, toman su tabla de surf y surfean el tsunami que tenemos. Pueden llegar a niveles... Pregunta, por favor. ¿Usted estaría de acuerdo con esta afirmación que la medicina del futuro la estamos construyendo día a día con la transformación digital? Absolutamente sí. Y no es que la medicina sea solo digital. Lo que vamos a vivir es una medicina híbrida. Vamos a tener la suma de las dos cosas, donde vamos a optimizar la medicina, sistema híbrido de salud, que es lo que vamos a tener en realidad. Gracias, doctora. Lo mismo, como parte también de alguna inquietud, dice, ¿hay impacto económico en la atención de salud sobre el desconocimiento de la telemedicina en los profesionales de salud y en las habilidades tecnológicas que deberíamos incorporar dentro del fortalecimiento de sus capacidades para mejorar estos servicios? Sí, evidentemente hay un gran desconocimiento de eso. Hay un gran desconocimiento porque muchos piensan que puede ser incluso desventajoso. Y es todo lo contrario. Perfecto, doctora. Y con esto creo que acabamos. Igual tenemos una lista enorme de preguntas. Igual vamos a pedirle a usted que nos absuelva. Le vamos a enviar un correo y nos vamos a contactar para que nos ayude a formular las respuestas de las preguntas, de las inquietudes del panel y de los participantes que nos acompañan. Esta sería la última y dice así: el almacenamiento de información en la nube no garantiza la seguridad de la información. ¿Sabe usted cuál es la experiencia o dónde están en su país almacenando la información para asegurar los datos de los pacientes? Gracias. Sí, eso va a depender de diversas plataformas. Eso depende de la plataforma que usen, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado de la plataforma que se use. En instituciones, realmente en la mayoría de los países están dando pininos sin mucha asesoría, tengo que decirlo. La mayoría de los gobiernos están dando pininos sin mucha asesoría, usando Zoom, que no es la plataforma para hacer. Estas plataformas no son para teleconsulta, ni Zoom, ni WhatsApp, ni ninguna de estas son para hacer teleconsultas. Plataformas de telemedicina, de teleconsultas son exclusivas para esto. No deberíamos estar usándola. Que se usen es una cosa, pero que se deban usar son otras, ¿no? Es como decir, bueno, yo puedo operar en un pasillo de un hospital o en un pasillo en la sala de la casa de alguien, puedo hacer un parto en el medio de la calle. Bueno, de poder hacerlo, lo puedo hacer. ¿Lo debería hacer ahí? No. ¿Pero lo puedo hacer ahí? Bueno, sí. Si me llega la emergencia y está la mujer pariendo, allí en un taxi le saco el muchachito allí. Pero no lo debo hacer allí. Igual, si yo tengo que hacer una consulta por telemedicina, la voy a hacer en una llamada de WhatsApp, la voy a hacer en un Zoom, bueno, o un Meet. Si no tengo más nada, lo hago ahí. ¿Pero lo debería hacer allí? No. Entonces, esas son las cosas que hay que ir afinando. Muchos gobiernos lo están haciendo así, pero no debería ser así. Y cuando vengan estos grandes cambios que les mostré en la lámina, donde venga la transformación digital
con todo lo que se aspira que llegue dentro de muy poco, porque cuando venga el 5G y empecemos las transmisiones de datos entre países o entre continentes, lo que vamos a tener en América Latina pues va a ser muy, muy vulnerable. Entonces es importante que revisemos todos qué tenemos. Y yo le digo siempre a mis alumnos y a todos los profesionales cuando conversamos de este punto, que a veces, por ejemplo, van a adquirir una plataforma y me preguntan, doctora, ¿qué plataforma elijo? Mire, me están ofreciendo esta. ¿Y qué te ofrecen? Me dicen que si yo me acabo la membresía, me regresan los datos. Esa no es. Esa no es. Porque los datos son sensibles, los datos son del paciente, mover los datos de un lado a otro requiere autorizaciones, o sea, esto es una cosa muy delicada. Lo que pasa es que nosotros no estábamos acostumbrados a esto porque trabajábamos en hospitales, había un departamento de historias médicas, ellos tenían montones de carpetas con polvo y se las comían las chiripas antes de que se las llevara un hacker, pero ahora no. Entonces, ahora cambiaron las cosas y tenemos nosotros que actualizarnos en estos conceptos. Perfecto, doctora. Y oponiéndome un poco a la organización de los tiempos, hemos pedido a nuestro ingeniero que nos habilite para una última pregunta. Disculpe el atrevimiento y abusar de su tiempo, pero consideramos que esto es un acercamiento para que todos nuestros participantes se lleven esa semillita de motivación y puedan implementar el trabajo en los lugares donde están laborando. En este sentido, le compartimos que el telemonitoreo en el Perú nos ayudó mucho a acercarnos a los pacientes crónicos para poderlos las complicaciones que ustedes implementaron para acercarse y disminuir esta estadística. Gracias. Fabuloso. El telemonitoreo y la teleasistencia son fabulosos para disminuir complicaciones en diabetes, pie diabético, disminución de coma, de hipoglucemia, maravilloso, están súper bien y realmente funciona, desde asincrónicos como sincrónicos, excelente y funcionan muy bien. Ahora, esto no está reñido. Y ojo, todo lo que hemos hablado no quiere decir que lo que se está haciendo está mal, sino que está mejorable. Y a eso es lo que tenemos que ir, en búsqueda de la excelencia. Y nosotros cuando conversamos sobre posibilidades de países que han avanzado vertiginosamente en esto, el Perú ha sido uno de los pioneros. Pero queremos que vayamos todos en rumbo a la excelencia. Y tenemos en la región todas las capacidades para hacerlo. La región tiene toda la capacidad para hacerlo. El componente humano, las ganas, el deseo, lo que tenemos es que catapultarnos entre todos, unirnos y sobre todo vencer los paradigmas, vencer los miedos y asumir los retos y desafíos que implica esta transformación digital que en un momento histórico, como nunca antes, y como probablemente nunca vamos a volver a tener, la oportunidad de hacer un salto cuántico hacia un desarrollo del ámbito salud como probablemente no vamos a ver nunca más. Aceleramos 10 años, lo que íbamos en 2, lo que aceleramos 10. Así que tenemos que aprovechar este momento como nunca. Perfecto, doctora. Y solamente para compartirle una alegría y el placer y que usted también se sienta orgullosa de su país, se viene trabajando un documento normativo que va a ser el primero implementando telemedicina en los lugares fronterizos y su país está dentro de esa elección. Así es que muchas gracias por su participación. Igual de darles los saludos y las bendiciones a su país. Y con nosotros ha estado la doctora Omidres Pérez, endocrinóloga, que ha tratado el tema impacto de la telemedicina en la práctica clínica. Muchas gracias, doctora, por su intervención.